Levantó la mano también. Gracias, Juli. Profe, yo quería saber, porque no me quedó muy claro. Entonces, el conductismo toma la ley del efecto y el condicionamiento clásico, o Sí, sea, lo adopta. adopta. Está En listo. realidad, vamos a ver que la ley del efecto, sobre todo la adopta Skinner, el autor más importante dentro del conductismo, quien se configura como un conductismo radical o ortodoxo, que es Skinner, y él va a reformular el efecto de Sondike, es decir, que la va a transformar, que ya vamos a llegar ahí. Lo importante ahora es saber que estaba explicando, o estaba dando un ejemplo que tomó Pavlov. Él presentaba al perro comida, el perro salivaba, la comida estímulo incondicionado, la respuesta incondicionada era la comida. Luego hacía sonar una campana, no obtenía respuesta, pero si la campana iba acompañada de la comida por varios ensayos, el perro asociaba la campana con la comida. Entonces salivaba. Esa respuesta de salivación frente a la campana se llama respuesta condicionada, porque no está la comida. No, no debería el perro salivar, pero el perro asoció la comida. La mayoría de las personas adquieren fobias. Es más, si les preguntamos cómo es que le tienen miedo a los perros, o a la araña, o al sapo, o a la paloma, o a la gallina, o, o a la oscuridad, no, quizás no saben, porque se adquiere ese aprendizaje de manera involuntaria. También se desaprende de la misma forma que lo aprendemos, lo podemos desaprender, pero eso pasó mucho más tarde en la psicología. Em, a ver si puedo seguir. Sí, Luciana. Yo quería saber si una persona se puede autocondicionar sola. Eh, Autocondicionar es medio difícil porque estamos hablando de conductas que no son voluntarias, involuntarias. Em, Suceden hechos en el ambiente que hacen que se desarrolle este tipo de conductas. Pero sí, en terapia, a través de determinadas técnicas, podemos realizar el proceso inverso. Hay alguien más que levanta la mano, que no sé quién es porque dice Samson. Hola, profe, buenas tardes. Me llamo Alma y Hola. tenía una duda con respecto, la otra vez estaba mirando una película y bueno, estaba asociando esto, lo del condicionamiento, que un nene queda como traumado al tener, las palomas empiezan a atacar a la sociedad y qué sé yo, y como que queda traumado. Es como que a lo que quiero ir, que el condicionamiento clásico puede afectar más rápido a las personas, o sea, a nosotros, a los humanos, que a un perro. Es como decir, no hace falta algo tan seguido de las mismas sesiones para que nos traumemos, entre comillas, Y o sí, generalmente adquiramos ese responden a aprendizaje. a una experiencia traumática. Además, las personas tenemos lo que Leduc llamó conductas de preparación. Los humanos estamos filogenéticamente preparados para adquirir algunas fobias que tienen que ver con nuestra evolución. La oscuridad, las fauces de los animales, eh, generan rápidamente conductas fóbicas por este sentido, porque es más fácil eh, adquirir fobia, por ejemplo, a un sapo, a un perro, y no a lo que yo siempre digo, a un enchufe, que un enchufe mm, es mucho más peligroso, los cables pelados, y no tenemos fobia a un cable pelado, y sí le podemos tener fobia a una rata, que es un animal pequeño que difícilmente nos pueda, o una paloma que difícilmente puede poner en peligro nuestra vida, ¿no? Bueno, esto que Pablo descubre, estos cuatro principios del condicionamiento clásico, los retoma Watson para estudiar justamente las conductas, cómo se adquieren las fobias. Y hay un experimento clásico que llevó a cabo Watson junto a su discípula Reiner,
con un niño pequeño, que es el pequeño Albert, que es muy conocido. El pequeño Albert, ¿a qué pretendía Watson? Que si nosotros podíamos observar determinada conducta y la podíamos, eso nos iba a permitir también controlar parte de la conducta humana y animal. Entonces, en el caso de Albert, Albert no tenía fobia a las ratas y lo que logran con este experimento es que él adquiere. ¿Cómo, bueno, ¿cómo adquiere Albert la fobia a las ratas? Se le presentó primero una ratita y Albert se reía. Luego, junto con la rata, aparece un estímulo que es altamente aversivo, que es un ruido fuerte, un estruendo, que nosotros nos estremecemos frente a un ruido así. Y entonces, luego de varios ensayos, la rata aparecía el ruido, Albert lloraba, porque era un pequeñito, y luego apareció la rata y ya no aparecía el ruido, y Albert lloraba en la presencia de la rata. Entonces hacía Albert un estímulo que no era un estímulo temido, se transforma en un estímulo temido. Mía levantó la mano. Disculpa que interrumpa. Me estaba acordando de. Yo tengo una conocida que le tiene miedo a los gatos. Pero justamente yo una vuelta le había preguntado por qué le tenía miedo a los gatos y ella me dijo que a ella nunca le había pasado que la habían arañado o algo, pero que su mamá le tenía miedo a los gatos, porque una vuelta un gato le había saltado, algo así. Entonces que de chiquita, cuando ella iba caminando por la calle con su mamá, se habían cruzado un gato y su mamá empezó a gritar alejándola del gato. Entonces que de ahí les agarró miedo. ¿Sería algo así, justamente con Sí, el condicionamiento? sí, sí, exactamente, así. Bueno, esto es condicionamiento clásico, es el primer conductismo. Watson estudia este tipo de conductas, cómo adherimos a este tipo de conductas, pero nosotros tenemos otro tipo de conductas que están regidas por sistema nervioso central, que son las conductas voluntarias. Y este modelo de condicionamiento clásico no aplica a la adquisición de nuevas conductas cuando son voluntarias. Luciana levantó la mano. Profe, ¿el conocimiento podría ser algo hereditario? Por ejemplo, si hay una embarazada, le pasa algo que la asusta, la trauma, por ejemplo, así, ¿le puede pasar ese trauma al bebé? No, no, pero posiblemente no le pase el trauma al bebé, pero en su conducta como cuidadora, como el caso del ejemplo anterior, aprenden a temerle a algo que le afectó a esa mamá. Pero no, no lo adquirimos genéticamente. Sí, genéticamente tenemos como predisposición a fobias, que son las conductas de preparación, pero no, no, no es que lo heredamos así directamente, como el gen del miedo, digamos. Bueno, sigo con Skinner. Entonces, el postulado Skinner, a diferencia de Watson, se va a ocupar de cómo aprendemos nosotros conductas voluntarias. El conductismo regido por Skinner es el conductismo radical o ortodoxo, donde Skinner va a estudiar específicamente la conducta voluntaria, que él le va a llamar conducta operante, porque a él le interesa aquellas conductas que operan con el ambiente. Y entonces él va a estudiar y va a proponer incluso una manera de estudiarlo que es muy novedosa, que análisis funcional de la conducta. Y él dice que la conducta operante está en función de los elementos que le siguen a la respuesta. Entonces ya, así como nosotros habíamos visto que en el condicionamiento clásico el acento estaba puesto en el estímulo, porque el estímulo, la presencia de un estímulo desencadena una respuesta,
en el caso de Skinner, lo que más importa es la respuesta y sobre todo la consecuencia de la respuesta. Entonces, él también, al igual que Watson, busca la predicción y control de la conducta. Por favor, silencien los micrófonos. El método que propone Skinner para estudiar la conducta se llama análisis funcional de la conducta, que está basado en el método experimental. La idea de Skinner y sobre todo de todo el conductismo es el acento, la importancia que ponen en el contexto, en el ambiente, más que si bien en Skinner el organismo ya comienza a tener un rol más activo que en el condicionamiento clásico, sigue siendo el ambiente o lo que nos propone el ambiente lo que va a moldear la conducta. Eh, ¿Cómo, qué significa que el ambiente es importante? Una vez le preguntaron a Watson cuánta importancia tenía el ambiente o lo que nos pasaba. Si era la persona la que tenía una independencia frente al ambiente o el ambiente dominaba a la persona. Y él decía, deme un niño y yo haré de él un sacerdote, un criminal o un maestro. No lo de más o menos. Entonces decimos la importancia que tiene lo que nos rodea para que nosotros respondamos frente a ello. Ese fue Watson. En el caso de Skinner, como él estudia la conducta, él estudia la conducta, el antecedente a la aparición de una conducta, la conducta en sí misma y la consecuencia de la conducta. Esta consecuencia de la conducta es lo que él va a poner el acento, que es lo que luego transforma como ley del efecto en ley del refuerzo, porque le va a llamar refuerzo. ¿Qué dice Skinner del refuerzo? Es tan importante el refuerzo, es lo que va a aumentar la probabilidad de emisión de la conducta. Y entonces que existen dos tipos de refuerzo, el refuerzo positivo y el refuerzo negativo. El refuerzo positivo es cuando agregamos un evento positivo a una situación. Yo estoy simplificando muchísimo la teoría de Skinner porque en realidad estoy expoliando lo que ustedes van a ver en una materia de segundo año que se llama teorías cognitivos conductuales. Nosotros estamos viendo un panorama muy general, la teoría de Skinner es mucho más compleja, pero se lo estoy haciendo lo más simple que puedo. Entonces, para Skinner lo más importante, luego que la persona emite una respuesta, es el refuerzo que tiene esa respuesta, porque si esa respuesta tiene un refuerzo, tenemos mayor probabilidad que la persona repita esa conducta. ¿Cómo puede ser un refuerzo? Un refuerzo cuando agregamos algo positivo a una situación y decimos, por ejemplo, cuando un niño está aprendiendo, no sé, las vocales y está aprendiendo a escribir y le decimos, muy bien, qué excelente, es más probable que el niño repita esa conducta, eso es un refuerzo positivo. Y un refuerzo negativo es cuando sacamos un evento negativo Mami, a una situación. ¿Cómo sería? ¿Es un castigo? No. Hay una diferencia, siempre se confunde refuerzo negativo con castigo. El refuerzo negativo no es un castigo, porque el castigo es agregar algo negativo a la situación. Acá sacamos algo negativo de la situación. Yo, por ejemplo, podría hacer un ejemplo de refuerzo negativo, que yo diga, el primero que me pregunte si a mí me interesa incrementar la con ustedes, al primero que me haga una pregunta innovadora, por ejemplo, no tiene que hacer el parcial. Entonces yo no tiene que hacer el parcial, sería que yo saco un evento negativo de la situación, porque
yo quiero incrementar el aprendizaje de ustedes, pero sacar el parcial, que a nadie le gusta que lo evalúen, es un evento negativo que tiene la situación de aprendizaje. Si yo le saco eso, incremento el aprendizaje, porque todos van a levantar la mano para hacerme alguna pregunta, ¿verdad? Entonces, también dice que los refuerzos pueden ser primarios o secundarios. Se llaman refuerzos primarios aquellos de que por sí mismo tienen un valor reforzante, la comida, porque un refuerzo secundario sería aquello que aprendemos que ese evento tiene valor de reforzante. Por ejemplo, si a un niño de 1 año yo quiero que aprenda, se anime a caminar, y le digo, si caminas, te doy un billete de 10.000 pesos, el niño no va a caminar porque el dinero es un reforzador secundario. Seguramente si yo del otro lado tengo un caramelo o un chocolate o una mamadera, el niño, eso sí, porque va a ser un reforzador de tipo primario, que para el niño de por sí no tiene que aprender que eso es reforzante, sino que para él es reforzante. No sé si lo están entendiendo. Entonces tenemos dos tipos de refuerzos, primarios y secundarios, y positivos y negativos. El mayor aporte metodológico de Skinner tiene que ver con el método que le aplica, que es el método experimental, que es el análisis experimental de la conducta. Él dice que para estudiar, para experimentar, primero hay que seleccionar la conducta a estudiar, luego se establece una línea base cuando esa conducta se repite en un tiempo y luego se aplica el refuerzo castigo. Cuando Skinner aplica el castigo no es para incrementar el aprendizaje, sino que es para extinguir una conducta. El castigo tiene la fuerza de extinguir una conducta. Sí, Tomás. Hola, profe. Le hago una pregunta. ¿El refuerzo primario y secundario son relativos a la persona, digamos? Porque, por ejemplo, un niño sabe lo que es una mamadera, pero no nació sabiendo qué es lo que es una mamadera. Entonces tuvo que aprenderlo. No, Eh, porque la comida, nosotros necesitamos los refuerzos primero están vinculados a la supervivencia. La comida, la bebida, nosotros la necesitamos. Entonces configura un reforzador primario. bien, bien, bien. Ok, El gracias. reforzador secundario aprendemos. Aprendemos. Sí, el primario sería como algo más biológico. Exacto. Bien. Naila, ¿sí? Hay una mano levantada. Hola, profe, ¿qué tal? Sí, era casualmente lo mismo que preguntó el compañero recién. Quería terminar como de conceptualizar primario y secundario porque no me quedó bien claro. Sería primario relacionado a una cuestión biológica, ¿no? O sea, como una Sí. necesidad. Sí, una Y, necesidad, y en cambio el secundario lo vamos adquiriendo. Por ejemplo, un reforzador secundario sería esto, no tienen que hacer el parcial. Solo a ustedes les puede llegar a reforzar, no tienen que hacer el parcial. A una persona que pasa por la calle no implica nada ese reforzador. ¿Sí? bien, gracias. Madi, levantaste la mano. Hola, profe, buen día. Mi consulta es acerca de lo que estaba hablando sobre el castigo para anular una conducta. ¿Podría dar algún ejemplo más claro sobre eso, por favor? Sí. Cuando, por ejemplo, le decimos, el castigo puede ser cuando le decimos a un niño eh, que si no, por ejemplo, el castigo físico puede ser, o el castigo psicológico. Si no realiza una conducta o cuando realiza una conducta que nosotros no queremos que esa conducta se siga repitiendo, aplicamos un castigo.
Por ejemplo, un niño que se acerca a un enchufe, que en el momento que se acerca le damos un golpe en la mano. Es un castigo porque queremos que el niño no vuelva a tocar el enchufe o que va con una tijera a un enchufe. Nosotros le quitamos la tijera y le pegamos la mano. Eso es un castigo físico, ¿no? Pero que lo que nosotros queremos es extinguir esa conducta. ¿Sí? ¿Te queda claro? Sí, Es profe, muy claro, muchas gracias. que el castigo no enseña nada bueno. Él estaba en contra de aplicar castigo, porque decía que el castigo solo se puede utilizar para extinguir una conducta que nosotros no queremos que se repita. Pero si nosotros estamos, el conductismo estuvo muy interesado en el aprendizaje y la mayoría de sus trabajos van en ese sentido. Entonces, una manera de incrementar el aprendizaje eh, es lo que le interesa a Skinner. Y él, eh, bueno, va a exponer que el castigo no favorece el aprendizaje, sino solo extingue una conducta. Entonces, en el caso de Skinner, va a modificar la ley del efecto de Thorndike por ley del refuerzo. Y él dice que todo aquel refuerzo que sigue a una conducta operante va a favorecer que esa conducta se repita. Eso es uno de los aportes más importantes que hace Skinner. Perdón, Bueno, profe, que le interrumpa. ¿Puede volver a repetir lo de la ley del refuerzo, por favor? Skinner Sí, yo justo le iba a pedir exponía lo mismo. la ley del efecto de Thorndike. Thorndike, ¿qué decía en la ley del efecto? Que toda conducta se realiza porque buscamos el placer o hay una retirada o una evitación porque provoca dolor. Skinner reformula esta ley y dice toda conducta se repite cuando se refuerza y se extingue o se evita cuando se aplica un castigo. Para Skinner, el castigo produce el efecto contrario a lo que produce el reforzamiento positivo-negativo, porque hasta no se vuelva a repetir. Lo que nosotros queremos estudiar es cómo hacemos para que una conducta socialmente eh, eh, valorada se repita. Entonces, los postulados de Skinner tuvieron muchísima importancia y relevancia en el ámbito de la psicología clínica y de la psicología educacional. El conductismo hace grandes aportes a esas dos áreas de aplicación de la psicología, aunque los primeros 50 años también tuvo mucha influencia, por ejemplo, para la, la publicidad, la propaganda, para la psicología laboral y para la psicología penitenciaria también. Los programas de Skinner, que Skinner elabora, eh, que los van a estudiar el año que viene, van a ver que tienen un y incluso en educación, en psicopedagogía diferencial, tiene muchísima en la actualidad repercusión los programas como de economía de fichas que había propuesto Skinner. Skinner dice que aprendemos, se sigue apoyando en los postulados empiristas y dice que esta relación que se establece entre la respuesta y la consecuencia o el refuerzo son relaciones probabilísticas que tienen que ver con las consecuencias que el medio nos da, ¿no? Que hace que nosotros, y esto le llamó contingencias. Estas asociaciones pueden ser por contingencia, por la aparición de dos eventos al mismo tiempo, o también por contigüidad, por el tiempo en que aparecen esas respuestas o esas consecuencias. Y entonces él propuso los programas de reforma, porque él dice, tenemos que reforzar siempre una conducta para que esa conducta se repita. ¿En qué momento dejamos de reforzar o en qué momento tenemos que reforzar? Entonces él estudió y elaboró programas de refuerzo.
Si queremos que el niño repita la conducta, por ejemplo, junte los juguetes, y le decimos, si juntás los juguetes, te damos un dulce, todas las veces que el niño tiene que juntar los juguetes, le damos el dulce. Y entonces él vio que no, que muchas veces cuando repetimos indefinidamente el refuerzo pierde valor. Igual que cuando a un niño le decimos que muy bien, que excelente, que orgullosa que estoy, qué bien que estás haciendo las cosas. Ese refuerzo, que es un refuerzo secundario, ¿no? Tiene valor hasta un punto determinado. Entonces él elabora un programa de refuerzo y dice que algunas conductas tienen que el refuerzo darse de manera continua o intermitente. Se llama refuerzo continuo cuando nosotros reforzamos de manera constante la respuesta, y refuerzo parcial cuando se refuerzan algunas conductas y otras conductas no. Entonces, él distingue 4 tipos de programas de refuerzo, que nosotros lo podemos aplicar según la conducta que nosotros queremos que esa conducta se repita. Y él habla de programas de razón fija y programas de razón variable. Los programas de razón fija, es decir, cada cuántas veces que la persona, caso, él lo hizo también con ratas y con palomas, ¿no? En su caja problema, que se llama la caja de Skinner. Cada cuántas conductas operantes emitimos, damos el refuerzo. Y, por ejemplo, podemos establecer una razón fija que es 4. Cada 4 veces que el niño recoja sus juguetes, le decimos muy bien o le damos un dulce. Pero no a la vez 2 ni a la vez 3. Y si no, un programa de razón variable sería, establecemos que pueden ser hasta 5 una vez, sin que el niño espere, tenga expectativas, ¿no? En la vez 2, otra vez cada 3 veces, otra vez cada 4, otra vez cada 5, pero siempre ese es el lapso de frecuencia que se emite la conducta. Valentina levantó la mano. Yo ahora les voy a dar un ejemplo de cada uno. Hola, profe, ¿me escucha? ¿Sí? Quería saber lo de razón variable porque justo se le cortó. No le escuché muy bien. Y que se establece un rango de conductas que debe emitir la persona para dar el refuerzo. Y si, por ejemplo, el rango es 5, la primera vez puede ser 5, la segunda vez puede ser en la vez 3, la tercera vez puede ser en la vez 2. No permite predecir que cada 5 veces te van a dar la recompensa. Y lo mismo hace con el intervalo fijo y el intervalo variable, donde se establece un lapso de tiempo, por eso intervalo. Y yo digo, cada una vez al día es un rango fijo, o puedo decir en la semana. ¿En qué momento yo doy el refuerzo? Por ejemplo, si quiero que mi hijo estudie y le digo todas las noches después de cenar a la lectura. Si vos le dedicas una hora a la lectura, yo te voy a dar un premio. Te voy a dar que le guste el cine, te voy a dar una entrada para el cine. Entonces yo, un intervalo fijo, dijo todos los viernes, o puede ser variable. Si lo entrego un viernes, un lunes, un martes, nunca vas a saber exactamente, pero sí sé que dentro de la semana va a recibir el premio. En el caso de Skinner, ustedes están viendo que ya el organismo, a diferencia de Watson, es un organismo activo, porque puede modificar y aprender nuevas conductas y también aprender a extinguir otras conductas, porque si no extingue la conducta, viene el castigo. Acá les vemos algunos ejemplos para que les quede más claro. Programa de razón fija. Cada cierto nuevo número de respuestas, yo doy el refuerzo. Puede ser el caso de las personas que venden helado para una heladería, el que anda en la bicicleta, que le dice el vendedor, cada 150 helados que vendas, te voy a regalar un bono de 100 pesos. Sabe que está establecido
una razón fija, 150 helados. Si vende 149, no hay 100 pesos de recompensa. Y el de razón variable, por ejemplo, el claro ejemplo de razón variable que es altamente adictivo son las máquinas tragamonedas, porque nosotros no sabemos en qué momento da la recompensa. Están programadas por un sistema skinneriano de razón variable, donde a veces el premio te lo dan la primera vez que pones la moneda y a veces puede estar toda la tarde y viene otro y el premio se lo lleva otro. No sabemos en qué momento vamos a obtener el premio. En el caso del el intervalo fijo, por ejemplo, eh, los lunes te pagan el trabajo o a fin de mes te pagan el trabajo, es un intervalo fijo, y un intervalo variable, la recompensa se da entre dos vectores de tiempo. Por ejemplo, el examen sorpresa está basado en un programa de intervalo variable. Yo puedo haberles dicho que eso no va a pasar, pero podría haberles dicho al comienzo de la materia, estudien todas las clases porque en algún momento yo digo saquen la hoja y tienen un parcial. Eso está basado en un programa de intervalo variable skinneriano. Qué suerte que no lo hice, ¿no? Bueno. Skinner fue muy importante para la psicología. Y en nuestros días hay una nueva corriente psicológica, si bien tuvo problemas Skinner, hay una nueva corriente que retoma sobre todo los programas de lenguaje de Skinner que constituyen ahora lo que se llaman las terapias de tercera ola. Pero ya empieza, Skinner era muy estricto en su teoría, por eso conductismo radical, aparecen descontentos dentro de la psicología en su momento. Y entonces aparece la figura de los neoconductistas, es decir, algunos psicólogos que decían que a través del conductismo y de la teoría de la ley del refuerzo no podíamos explicar todas las conductas, porque les preguntaba, ¿y cómo se explica cómo alguien tiene un pensamiento crítico? Decía, bueno, eso se adquiere a través de cadenas de reforzamiento más complejas. Pero como que no podían explicar algunos otros fenómenos que se daban dentro del campo de estudio de la psicología. Y esto de estudiar algo observable y medible tan rígidamente como proponía Skinner y Watson, comienza a gestar un descontento dentro de la psicología. Y ahí aparecen varios psicólogos, quizás el más importante es Tolman, porque él postula el neoconductismo intencional, y también porque Tolman se dice algunos que es el último conductista y otros dicen es el primer cognitivista, está en un momento bisagra en la psicología porque Tolman, que si bien también hacía psicología comparada, empieza a observar, sobre todo porque él trabajaba con unos cómo llegaban rápido a la conducta y vio que a medida que se repetían las conductas, el gato llegaba más rápido a la salida de la comida. Y él dice, ¿cómo hace? Y entonces empezó a hablar sobre conceptos que no estarían dentro del conductismo, porque no estaba aceptado, que es la idea de mapas mentales. Entonces él dice, toda conducta tiene una intención. Las personas que realizan conducta tienen una expectativa antes de dar la respuesta. Todo tiene propósitos. Entonces empieza a utilizar conceptos mentalistas que no cabían dentro de la psicología conductual. Y el objeto de estudio, que si bien era la conducta observable y el método experimental en Tolman, aparecen conceptos mentalistas y por eso se va desprendiendo del conductismo y configura el neoconductista dentro del mismo conductismo. Algunos dicen que Tolman es el primer cognitivista, que es cuando hay una ruptura epistemológica en la psicología
y empiezan a criticar todo lo que había estudiado el conductismo hasta ese momento. Dentro del paradigma neoconductista, ¿se acuerdan que yo había dicho que el paradigma conductista de Watson explicaba como estímulo igual respuesta? Aquí, con los neoconductistas, aparece un nuevo elemento, que acá está representado por una O. Esa O son las variables mediacionales. En este caso, decimos organismo. Porque lo que dicen los neoconductistas es que entre el estímulo y la respuesta pasan cosas. No es tan directo, ni es una asociación tan lineal, hablaban los conductistas ortodoxos, sino que existe un organismo que es más activo y que va a tener o expectativas o elaborar un mapa mental acerca de la respuesta que va a emitir. También otro neoconductista importante es Hull. La escuela de Hull es una escuela neoconductista deductiva, porque Hull fundamentalmente él quería elaborar una teoría o formalizar una teoría a través de fórmulas matemáticas que tuviera suficiente generabilidad y que pudiera aplicarse a todas las personas. Madi. Profe, una consulta. No me ha quedado claro qué sería el mapa mental. Cuando vos elaborás, antes de dar una respuesta, atención sobre lo que vas a hacer. En el caso de Tolman lo descubre a través de cómo los gatos llegaban a resolver el laberinto, porque quizás la primera vez que los ponían en el laberinto, los gatos tardaban mucho tiempo, pero después de varias repeticiones llegaban a la solución más rápido. Y entonces él dice, ¿cómo hacen para llegar a resolver el laberinto y llegar a la salida más rápido los gatos? Porque tienen mentalmente una respuesta que les favorece llegar antes. Como que hay un aprendizaje mental sobre eso que realizan. Profe, Todos y tenemos un podría, mapa mental sobre lo que vamos a hacer. Tenemos una ajá, y yo le expectativa. iba a consultar Vos justo, decís, ¿podría darnos como un ejemplo aplicado así como en vez de gatos como a nosotros? ¿Cómo sería un ejemplo aplicado a las personas? por ejemplo, vos estás haciendo una dieta restrictiva de harinas, ¿sí? Y yo te ofrezco una media luna. Vos sabés que eso Me rompe con tu dieta, ¿sí? Entonces, ahí hay una expectativa. Te ofrezco una media luna y te ofrezco una manzana. Si vos estás bajo una dieta restrictiva, vos sabés que tenés que ir a la manzana, no a la media luna, ¿no? Porque ya tenés una expectativa o una intención cuál es la forma que te estás alimentando. Muchas gracias. Bien. Bueno, en el caso de Hull, les decía, Hull quería elaborar, no lo consigue Hull, les voy anticipando, pero sí Hull elabora una teoría muy importante, uno de los primeros que se preocupa por entender la motivación. Y entonces va a postular algunos principios y conceptos que nosotros los vamos a estudiar en la unidad 3, que es el concepto del hábito, cómo adquirimos los hábitos, la fuerza del hábito, el impulso, y él primero estudia la conducta a través de hábitos, también a través del método hipotético deductivo. Yo le decía, Hull pensaba lograr establecer, así como las ciencias duras, fórmulas matemáticas que explicaran, por ejemplo, la conducta motivada, pero no lo logra. Pero sí hace grandes aportes al estudio de la psicología de la motivación. Entonces él habla de organismo activo con capacidad de adaptación y que aprende por refuerzo. Eh, Esto de hábito tampoco era un concepto, era permitido, por decirlo de alguna manera, dentro de los conductistas. Por eso se lo ubica dentro de la psicología neoconductista. Y
hasta acá vimos cómo aprendemos las conductas involuntarias y cómo aprendemos las conductas voluntarias. ¿Es la única manera que tiene las personas de aprender? No, no es la manera, y quien aportó eso mucho tiempo después es Bandura, Albert Bandura, que estudió cómo aprendemos por observación. Y a ese modo de aprendizaje le llamó aprendizaje vicario o vicariante. Bandura se inscribe dentro del cognitivismo social o aprendizaje cognitivo social, donde el objeto de estudio en Bandura es la conducta social en un contexto de aprendizaje. Y él diferencia que no aprendemos solo por observar, tenemos que ejecutar para aprender. Y el método que utiliza Bandura para estudiar es el análisis de la conducta social en situación de aprendizaje observacional. En Bandura vemos que el organismo es activo, que aprende por observación, pero también aprende por adquisición y ejecución. Es decir, si nosotros vamos a ver un programa de televisión de gastronomía y hacen, no sé, mousse de chocolate, no es que nosotros porque veamos el programa vamos a ver hacer mousse de chocolate. Vamos a tener que ejecutar para ver si lo aprendimos o no lo aprendimos. O hacer merengue, vamos a tener que ponernos hasta que no lo hagamos, no sabemos si lo hacemos. O sea, lo que pasa es que Bandura es básicamente un tema muy importante, que es donde está el acento de Bandura, que es la conducta agresiva. Es lo que estudió básicamente Bandura. Lo estudió con niños pequeños, cómo es que los niños aprendían la conducta agresiva. Y él ponía niños pequeños a observar programas de televisión donde se vieran conductas agresivas de golpes, no sé qué, y después a ese grupo de niños le ponía un muñeco bobo. ¿Saben lo que es un muñeco bobo? No sé si existen todavía, pero cuando yo era chiquita había muchos, que son esos inflables que tienen como una base que se van para un lado y para el otro. Entonces les ponía un muñeco bobo y los niños golpeaban al muñeco bobo. Entonces él dice, se aprende por observación, pero también por ejecución. En la actualidad, el conductismo tiene todavía, sobre todo en estudio en psicología comparada con animales, está estudiando, bueno, en breve hay un congreso internacional en Madrid sobre psicología animal, procesos que tienen que ver con la adquisición de, por ejemplo, de sabores, cómo eso incide en las conductas de aproximación, de apego, de vínculo, que se hace con animales. Y también a través del análisis, del método de análisis experimental de la conducta, también está estudiando con personas a través del aprendizaje explícito y implícito, y sin embargo, no tiene aplicación en todas las áreas de la psicología, y esa es la gran crítica que se le hace. Frente al intento, nosotros vamos a ver en la próxima clase cómo sigue la psicología. Bueno, este modelo es lo que le decía, a Watson se le critica por no darle tanta importancia al organismo como un organismo activo, se dice que es reduccionista. A Skinner, porque Skinner decía que toda conducta es aprendida porque está basado en el empirismo. Y bueno, y los instintos, bueno, ahí hace un poco agua Skinner. Y a Tolman, al principio se le critica porque no es muy concreto en sus postulados. Bueno, y a Hull porque fracasa en su objetivo, digamos. Cuando muere Hull, además nadie quiere hacer formulaciones matemáticas de la conducta humana. La bibliografía de esta clase está basada en el capítulo 7 del libro de Prieto, que se llama El conductismo, y en la próxima clase
vamos a hablar sobre cognitivismo. Ustedes tienen otra bibliografía para estudiar este tema para y dejo de compartir, para el práctico. ¿Hay alguna pregunta? Recording stopped. Bueno, escucho preguntas. No, profe, ninguna pregunta. Muchas gracias. A ver, Profe. Tomás. Sí, yo con respecto a la bibliografía, Sí. ¿dónde encontramos Vamos a, este? si ustedes se acercan al box, hay un QR donde está toda la bibliografía, pero esta semana se le sube al campus. Ah, bien, ok, gracias. ¿Alguien había abierto el micrófono? Madi. Profe, en el chat del Zoom están preguntando, ¿cuándo sería el práctico al final? Bueno, a ver, ahí retomo el tema de los prácticos. El 24 de abril, los que no han tenido práctico van a tener el práctico el 24 y el 8 de mayo, repito, es el parcial, que se hacen en la comisión de prácticos. Hay las comisiones, las segundas comisiones que no han tenido prácticos, los van a tener el 24 de abril. ¿Sí? Sí. Bueno, y Profe, una todos tienen consulta. el parcial el 8. Si no hay ningún cambio, si hay cambio, nosotros nos vamos adecuando. Si llega a haber algún paro, alguna circunstancia que no está prevista, vamos recalculando, porque tenemos esa flexibilidad. Nadie va a ir al parcial si no antes no ha tenido el práctico. Nadie. Perdón, profe, re intensa, levantando la mano 1000 veces. Es No, está que muy bien. estamos con una compañera escuchando la clase y al mismo tiempo estamos viendo el organigrama del mes y el día 24 tenemos programado también un parcial de filosofía. Sí, pero no es un parcial, el práctico no es un parcial. Ah, ok, pensé. Ah, claro, el 24 es el TP y el 8 Práctico es el de parcial. quienes no han tenido práctico, no todos 24, los que no han tenido práctico. Ok, gracias, profe, disculpe la Bueno, confusión. no, está bien, está bien. Ayrton, Hola, profe, ¿se escucha? sí, se escucha. Quería consultarle si para el primer parcial el tema de cognitivismo también va a entrar o solamente vamos a ver... Entran toda la Ah, unidad. dale, La dale, próxima clase también va a entrar en el parcial. dale, muchas gracias, profe. Ok. Santi, Buenas tardes, profe. ¿cómo va? Quería consultarle que del trabajo práctico del que estamos hablando sería el primer trabajo práctico. Sí, el primer trabajo práctico. Cada unidad tiene un práctico. Lo que pasa que como están divididos en comisiones, deberían, si estuviéramos en clase normal, así como hemos tenido normalmente las teorías, tener normalmente los prácticos. Pero pasaron paros. Como el equipo de cátedra se adhiere a los paros, no han tenido prácticos una comisión, por eso modifiqué la fecha del parcial y quedó para el 8 de mayo. Bien, muchas Entonces, gracias. no, yo trato de que lo voy a cumplir, nadie va a ir al parcial sin antes no haber visto el práctico porque el parcial incluye la evaluación de 2 o 3 preguntitas de práctico. Luciana, Profe, lo de la unidad tras pensarse, ¿eso entra en el parcial? no, no, solo van a tener un parcial sobre contenidos de la unidad 1. Bien, gracias. Juli, Sí, profe, le quería preguntar de nuevo de los refuerzos primarios y secundarios. O sea, el primario sería algo, digamos, biológico. lo que del refuerzo primario es ese refuerzo que no necesita aprendizaje para ser valorado como refuerzo, que de por sí mismo tiene valor reforzante.
En cambio, el refuerzo secundario es aquel que aprendemos a que se transforme en un refuerzo. Te doy un ejemplo, la de comida. No toda la comida es un refuerzo primario. Hay algunos, por ejemplo, el sushi. Le da el sushi a un niño de 2 años, quizás no sea reforzante, pero a alguien de tu edad que ha aprendido y le gusta el sushi podría ser un refuerzo secundario, porque aprendió que culturalmente está valorado, qué sé yo, ¿sí? Listo, gracias. Por ejemplo, el Fernet con coca. Dale Fernet con coca a un niño de 2 años no va a ser un refuerzo. Quizás poco, pero quizás para algunos de ustedes sí. Yo les digo, el que haga bien el parcial tiene una botella de Fernet, por ejemplo. Sí. Milagros. Hola, profe, ¿cómo anda? Bien. ¿Puede mostrar la diapositiva de la actualidad del conductismo en el aprendizaje animal y humano, por favor? Se las voy a subir a esa diapositiva, Milagros. No es importante que la tengan ahora. Ah, dale, gracias, profe. Bueno, hay otra mano que dice Motorola, no sé quién será, estará detrás de Motorola. Hola, profe, ¿cómo le va? Soy Ángeles. ¿Cómo estás, Quería Ángel? consultarle, bien, ¿y usted? Bien, bien. Quería consultarle si esta clase la puede subir, porque yo me pude conectar un poco más tarde a la clase y toda la primera parte me la salteé. Sí, hemos decidido, Ángeles, no subir las clases porque ustedes la clase y después estudian, en vez de leer el texto, estudian lo que yo dije. Y siempre digo, el PowerPoint es una construcción mía personal del texto. Ustedes tienen que hacer su propio aprendizaje. Por eso las clases sirven como una guía para que ustedes elaboren construyan su conocimiento. En este caso, la clase es mi propia construcción, que yo la comparto con ustedes, que no tengo problema de compartirla con ustedes, pero no se las vamos a subir porque hemos advertido en los últimos exámenes de psicología que los estudiantes, yo siempre les subo mis clases y después no leen los textos y dicen exactamente lo mismo que yo y mucho más resumido porque transcriben los videos. Entonces, no sirve eso, en vez de ayudarlo, yo lo estoy perjudicando. Y bajo esa consideración, no vamos a compartir las clases. Sí, les voy a compartir, como para que ustedes tengan una guía que es importante del capítulo, el PowerPoint, pero no la clase. Bueno, profe, gracias. Perdón. Era. Bueno, no habiendo más que tratar, se levanta la sesión. ¿Alguna pregunta más? Ahí, Madi. Ya somos Profe, amigos. en el chat. Sí, perdón, es que como también estoy viendo el chat, están consultando si esta clase es la misma que el viernes pasado. Sí, es la misma que el viernes pasado. Que nunca son iguales mis clases, porque imagínense que la próxima clase, a ver, que el 21 es mi próxima clase que viene, voy a hablar de cognitivismo. Y el 25, que es viernes, voy a dar la clase de manera presencial. Mis clases nunca son iguales, porque mis días no son iguales, porque se me ocurren ejemplos distintos, porque, bueno, por muchas situaciones, pero sí, el contenido es el mismo. Bueno, cierro la clase. Ah, Julieta.